Bien, bien, bien. Ya son las 11:20. Escuchábamos a Resistencia Suburbana haciendo Por Amor, este tema tan lindo. Y bueno, ahora estamos en comunicación telefónica, como les había dicho, con Juan Pablo Enrique. Él es contador, militante político también. A ver, Juan, ¿lo escucha bien? A ver ahí. Dale, vos querías comentar un poco acerca del impuesto que le están proyectando ahora los que más tienen, ¿no? Las empresas y personas que más tienen en la Argentina. ¿Nos podés comentar un poco a ver de qué se trata? Y bueno, yo creo, ¿no? Opinaba también, digamos, que está bien, ahora se hace por la emergencia, pero es algo que debería estar hace tiempo ya, ¿no? Y que debería mantenerse luego de esto también, ¿no? Exacto. Vos sabés que el retorno, mientras hablo, me retumba. ¿Habrá posibilidad de corregirlo o no? Dale, mientras hablas lo saco. Bueno. Sí, justamente en el día de ayer hubo una reunión entre Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller. Estuvieron trabajando en ultimar detalles acerca de este proyecto que se está preparando para poder financiar de alguna forma estos costos extraordinarios que se están ocasionando en función de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Y bueno, hoy se conocieron algunos datos, porque si bien se venían manejando varios proyectos, la idea que tienen es poder unificar todas esas líneas y poder canalizarlas a través de un solo proyecto. Estamos hablando de que esto afectaría a un universo de 12.000 personas en una población del país que supera los 45 millones de personas. A lo que voy es que desde muchísimos sectores mediáticos, informativos, a lo largo de este tiempo, se ha tratado de ensuciar un poco la cancha. Sabemos que gran parte de los medios de comunicación, en su mayoría, son propiedad de estos ricos que estarían afectados por este impuesto justamente, y no es menor que a lo largo de este tiempo se haya tratado de deslegitimar esa idea y de alguna forma ensuciar la cancha brindando información que no condice para nada con la realidad. Justamente haciendo mención, yo el fin de semana justo tenía la ocasión de escuchar Radio Mitre, y estaban hablando de que los sectores medios que habían tenido la posibilidad de generar algún ahorro iban a estar pagando ese impuesto y nada que ver. Hablamos de una porción ínfima de argentinos, de un horizonte que estarían las 12.000 personas, se hablaba de entre 15 y 30, pero se bajó a 12. Y estamos hablando de personas que tengan patrimonios superiores a los 3 millones de dólares, ¿sí? Cuestión que no es muy habitual en la Argentina de ese tiempo, y que a su vez se representa poco más del 1% de la cantidad total de contribuyentes que pagan el impuesto a los bienes personales, y representa el 0,08% de la población económicamente activa. Así que la verdad que es un impuesto que viene a aportar alrededor de 3.000 millones de dólares, que va a permitir financiar algunas de las inversiones que está realizando el Estado para poder proteger no solamente el ingreso de los compatriotas, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que son las que aportan el 75-80% de la matriz productiva y laboral de la República Argentina. Así que bienvenido sea que esto se pueda tratar con la celeridad que se merece, que se pueda aprobar para que en esta situación difícil y extraordinaria se aporten esos recursos para que la sociedad y el país estén en una situación mucho más cómoda, ¿no? Y bueno, esto por ahí también, que bueno, lo planteaba Angela Merkel, ¿no? De Alemania, Bill Gates también, lo más rico, de que tienen que pagar lo más.
Vos sabés que ahora no te escucho yo a vos, te escucho muy lejos. Muy lejos. A ver ahí. No. No. A ver, me faltó darle acá. A ver, ahí me escuchás. Ahí perfecto, ahora sí. Bueno, vos sabés que Ajá. hablaba, decía yo, de Angela Merkel, bueno, le preguntaba a Alberto Fernández que por qué no pagan más impuestos los que más tienen, digamos. Esto también busca un poco darle equidad un poco a la cuestión, ¿no? Ujú. Generalmente, y ahora si querés volvemos al punto anterior donde yo no escuchaba el eco, ¿sí? Perfecto, ahí está bien. Generalmente esto, la disputa de la economía pasa por cómo se distribuye la riqueza, ¿no? Y generalmente es muy difícil, de ayer lo hablábamos con colegas tuyos en otro medio de Concordia, es muy difícil que se toque el interés de los poderosos. Desde Europa también se está pensando en generar la imposición de impuestos extraordinarios para poder soportar esta crisis, porque no hay forma, y sobre todo en Latinoamérica venimos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, venimos de una situación desastrosa, sobre todo en nuestro país, que hacia fines de diciembre quedamos con un estado totalmente devastado, con un 100% del PBI endeudamiento, déficit fiscal, déficit comercial, y la verdad que sin posibilidades de endeudarnos para poder soportar esto. Así que es importante que tengamos en cuenta de dónde partimos, ¿no? Y por eso hay que recurrir a estos sectores que a lo largo de este tiempo han, a costa de la licuación de salarios y del sufrimiento de la gran parte de los argentinos, han obtenido rentas extraordinarias y ganancias siderales. Por eso es importante que en este momento exijamos ese aporte extraordinario para poder hacer frente a una necesidad tan importante como la que se requiere en este momento. Sí. Y bueno, ¿cómo ves por ahí cómo se va llevando desde el gobierno, digamos, esto? Bueno, vos sois del área económica, de contabilidad, digamos, de que propongan esto, digamos, viste que está la disyuntiva esta que decía de la economía, la salud, digamos, estos por ahí los ortodoxos, digamos, de la economía que piensan que no hay que hacer este aislamiento, ¿no? Por ahí desde grandes sectores se ha tratado de impulsar a costa del sufrimiento y de la posibilidad de que haya muchísimas más muertes, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, que vuelva a recrudecer la actividad económica para que las pérdidas de los grandes conglomerados del poder económico no sean siderales, ¿no? Se presume que vamos a tener una crisis que va a ser inclusive superior a la crisis del 30 y de los periodos de posguerra, con lo cual el escenario económico, financiero internacional va a tener una especie de renacimiento luego de este tiempo. Y esa disyuntiva de salud o economía es una trampa que nos imponen también desde los factores que construyen el poder dominante, el discurso dominante, y que obviamente cualquier ciudadano gobernante que tenga cierto matiz de humanidad tiene que hacer prioridad absoluta en todo lo que tiene que ver con la salud de sus compatriotas, que es la decisión que ha tomado desde el minuto inicial el presidente de la Nación, siendo uno de los países, quizás si no el mejor, que se ha manejado en términos del control de esta pandemia, ¿no? Si aquí no se hubieran tomado las medidas de aislamiento social y demás que se tomaron desde el principio, seguramente, como están validados todos los estudios, esto hubiera sido una catástrofe, como ya viene ocurriendo en otros países del mundo, con lo cual esta dicotomía de salud o economía no debiera existir. Hay que hacer prioridad absoluta a la salud, y obviamente que las consecuencias en términos económicos van a ser dramáticas, pero no hay posibilidad de que esto se subsane con una población
enferma o con miles y miles de muertos. Lo que tenemos que priorizar es la salud de los compatriotas y luego pensar ya en todas las estrategias que debemos aplicar para que la economía comience a reactivarse. Ya se están trabajando en algunos sectores, sobre todo para el periodo posterior al 26 de abril, cuando concluiría la cuarentena, para que comiencen a generar ciertos niveles de actividad en algunos rubros que trasciendan al rubro de la salud o al rubro de los alimentos, que son los que se venían implementando en el minuto cero. Bueno, ¿cómo ves por ahí esto, la mirada internacional, digamos, de cada país también, ¿no? Por ahí se van a tirar a fortalecerse más en las economías por ahí más internas, digamos, a cerrarse un poco más, a empezar a producir más nacionalmente, demás, y eso, ¿cómo lo ves, cómo lo analizás? Por ahí veía algunos artículos que hablan sobre eso. Sí, como te decía hace unos minutos, esto va a ser como una especie de renacimiento de las estructuras económicas y financieras a nivel internacional, y en función de cómo quede la situación de cada país, se va a comenzar a transitar una nueva era, indudablemente que va a ser así. Y Argentina creo que va a tener que aprender muchísimo de todos sus procesos históricos y sobre todo de aquellos modelos económicos que le han dado certidumbre a la mayor parte de la población y que siempre han sido los modelos económicos que han estado vinculados con las actividades productivas, con las actividades industriales, con la generación de trabajo, con un proceso de desendeudamiento y sobre todo con la importancia esencial de tener como privilegio el mercado interno y las pequeñas y medianas empresas. Así que Argentina deberá reconstruir ese aparato que en realidad era ya una de las grandes propuestas y apuestas que tenía este proyecto político cuando asumió a partir del 10 de diciembre. Lamentablemente nos toca atravesar esta instancia que no la tenía planificada nadie. Lo estamos atravesando de la mejor forma posible, en las instancias que se pueden atravesar, ¿no? Pero es importante reconocer la labor que se ha dado de parte de todos los estamentos del gobierno nacional, provincial y sobre todo de los laburantes, de la seguridad, de la salud, que a lo largo de este tiempo han puesto el hombro para proteger a todos sus compatriotas. Estamos en una etapa de reinversión y de refundación de los sistemas económicos. Luego de todo esto, barajar y dar de vuelta. Así que la Argentina deberá proteger su industria, su economía y buscar la forma de colocar productos en el mundo, porque obviamente que necesitamos de esa apreciada divisa denominada dólar y que ha sido uno de los grandes inconvenientes a lo largo de nuestra historia, el problema de la restricción externa y del déficit en las cuentas comerciales con el mundo, ¿no? Que hubo un aumento del dólar ayer también. Sí, una disparada importante que superó los 100 pesos, el dólar futuro, pero estamos hablando de un volumen que fue alrededor de 30 millones, que es bastante insignificante para lo que se suele dar en estos casos. Creería que no habría grandes inconvenientes, pero son luces de alerta que se desprenden, porque siempre están los especuladores que quieren generar daño, ¿no? Igualmente está la situación macro controlada como para cualquier intento de disparada del dólar que pueda llegar a ocurrir por parte de algunos conglomerados económicos. Así que no habría grandes inconvenientes. Y es importante reconocer, así como a partir de la crisis del 30 se salió a través de ideas keynesianas, inyectando recursos en las clases populares y demás, la enorme inversión que está haciendo el Estado argentino a través del ANSES
en este caso con la implementación del ingreso familiar de emergencia, que se proporcionará a 7.800.000 argentinos y que seguramente en una instancia posterior van a ser más porque quedaron ahí algunos con inconvenientes administrativos y cuestiones a solucionar. El Estado está aportando alrededor de 80.000 millones de pesos, lo cual es una gran cantidad de recursos para poder soportar este tiempo difícil que vive la Argentina. Y no solo eso, estamos hablando de la demanda, ¿no? De que la sociedad tenga la posibilidad de contar con un recurso en el bolsillo para poder ir a comprar sus necesidades más inmediatas, sino también desde la oferta, tratando de proteger a las pymes, colaborando en todo lo que tiene que ver con el pago de salarios en función de las cantidades de empleados que tienen, con grandes beneficios desde el punto de vista impositivo, con todo lo que conlleva eso para el Estado, porque si el Estado da beneficios impositivos es porque pierde concomitantemente con eso y como consecuencia de eso pierde capacidad de recaudación tributaria. Así que los esfuerzos que se están haciendo son enormes. Ojalá el tiempo acompañe, que esto no demande muchísimo un lapso de tiempo muy largo, sino que se pueda resolver en pocos meses. No dependerá de nosotros, no dependerá más que del destino, así que ojalá se pueda solucionar de la mejor forma. Hasta ahora vamos bien, pero las consecuencias desde el punto de vista económico obviamente van a ser muy, muy duras. Bueno, ¿cómo está pasando vos la cuarentena, Juan Pablo? Todo muy bien, en este caso estoy trabajando desde mi casa y tratando de aportar todo lo que se pueda. Quería hacer una consideración también, así como se ha tratado de ensuciar el tema de la información en función de a quién se le va a cobrar el impuesto a los ricos, cómo se ha tratado de estigmatizar a la política a lo largo de este tiempo, haciendo menciones a que habría que reducir los salarios de los trabajadores o de los funcionarios políticos, lo cual resulta bastante demagógico y es importante cuantificarlo, ¿no? Porque en términos de cifras estamos hablando de montos que son absolutamente ínfimos en relación con lo que se necesita, ¿no? Me parece que eso tiene que ver también con una construcción de los sectores del poder para desviar la atención y para colocar el foco de atención y discusión en otro lugar, no en el poder económico, sino en la política, que es la única herramienta, como bien está expresado en este último tiempo, que tienen las clases populares para solucionar las coyunturas. Hoy creo que con esto que está ocurriendo nadie pone en duda el rol del Estado y la importancia que tiene el Estado. La política está muy ligada al rol del Estado. De lo contrario, estaríamos en un escenario donde nos gobiernan los CEOs, la antipolítica, como ocurrió hasta diciembre pasado, y como bien lo respondió el presidente Alberto Fernández el fin de semana en una entrevista a Santiago del Moro, que por cierto es uno de los comunicadores que mayor incidencia tienen en vastos sectores de nuestra sociedad. Muy buena la acotación, digamos. Creo que, como decís vos, es ínfimo, digamos, y se cambia el foco, digamos, donde hay que sacar es en otro lado, digamos, y es en esa concentración de la riqueza, ¿no? Exactamente, aparte sería como una cuestión de legitimar la importancia que tiene la política y la importancia que tiene el Estado en este tiempo. Y como decía Alberto, yo llamo a mis funcionarios a las 6, 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana, están siempre generando ideas, tratando de estar a disposición de la sociedad, y es importante que tengan una remuneración acorde a eso, que en términos presupuestarios, y eso es lo más importante que hay que saber, no tiene injerencia en absoluto, como sí la de los grandes poderes económicos, que generalmente la forma de recaudar sus ingresos quizás no es la más feliz, ni la más clara, ni la más nítida. Así que son discusiones ideológicas que tenemos que dar permanentemente,
pero que son necesarias. Hay apellidos como Paolo Roca, el responsable de Techín, Gregorio Pérez Compán, Bugeroni, el dueño del Mercado Libre, que en este momento no me acuerdo, como Galperín, que la gran parte de la sociedad argentina no tiene ni idea quiénes son, y es momento que pongamos en evidencia cuáles son los sectores que tienen mayor riqueza en Argentina, cómo han construido esa riqueza, y es necesario reclamarles un poco de solidaridad en estos tiempos difíciles, siendo que en la gran parte de nuestra historia han obtenido riqueza, y sobre todo de una forma bastante fraudulenta y a costa del sufrimiento de la gran parte de los argentinos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, cuando quieras hablar de algo también estamos a disposición, y cuando también te vamos a pedir que cuando tengamos alguna incomodidad o alguna consulta sobre los temas económicos, te vamos a llamar. También estoy a disposición de ustedes. La verdad que es un privilegio para mí poder compartir una charla a través de La Redota. Soy muy agradecido de cuando teníamos nuestro programa Cazadores de Utopías en la radio de la universidad, ustedes lo retransmitían, y ayer veía las fotos tuya, de Laura y del equipo ahí de La Redota, cómo le ponen tanta pasión, tanta solidaridad, tanto empeño al laburo que hacen todos los días, y la verdad no hago más que felicitar y generar la necesidad de que exista en los medios de comunicación y en la sociedad muchísimos más Gastón y más Laura y más integrantes de cooperativas de comunicación popular como ustedes, porque seguramente el discurso dominante dejaría de tener tanta preeminencia como lo tiene en la actualidad. Así que de mi parte felicitarlos por ese laburo comprometido y solidario y responsable que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, fue Juan Pablo Enríquez, contador y bueno, militante político también, y estamos hablando sobre un poco de la situación económica del país y bueno, sobre este impuesto que se le piensa hacer una ley para que paguen más impuestos los que más tienen. Esa sería la cuestión. Vamos a un corte y luego regresamos ya para ir acercándonos ya al final. Son las 11:44. Estamos transmitiendo desde el barrio Charrúa de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, por Radio Comunitaria La Redota, FM 98.3.